Muy bien, ahora regresamos a la segunda hora, mis hermanos, y para llamar a la atención a todos de acomodarse. Vamos a tomar de nuevo nuestros asientos y regresar a nuestra enseñanza. El segundo principio sobre las doctrinas, el segundo principio que queremos hablar va a ser sobre la herejía. La herejía, mis hermanos, y vamos a hablarlo en términos de Tito capítulo 3, versículo 10. Tito capítulo 3, versículo 10. Note bien lo que dice la palabra del Señor en Tito capítulo 3, en versículo 10. Dice, no defraudando, perdón. Dice aquí, dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Note bien aquí, cualquiera en la iglesia, cualquiera que sea insumiso, voluntarioso, faccioso, debería ser expulsado. Se deben dar 2 advertencias para seguir el modelo básico de la disciplina eclesiástica establecido por Cristo. Ahora escuche bien. ¿De qué es lo que estamos hablando? Cuando él dice en Tito capítulo 3, versículo 10, al hombre que cause divisiones, al hombre que cause divisiones. Note bien esta palabra aquí en Tito capítulo 3, que es esta palabra que le quiero mostrar a ustedes. Y esta va a ser la palabra aquí que le voy a mostrar. Va a ser esta palabra, si me lo permite un momentito, aquí va a ser aretéticos. ¿Qué va a ser aquí? Cuando él dice en Tito capítulo 3, esta es la palabra en griego aquí. Areticos, y areticos es una palabra en griego, y esta palabra es, mis hermanos, la mejor manera como cuando él dice en Tito capítulo 3 versículo 10, dice al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. La palabra bien clara, mi hermano. Esta es una palabra es que nosotros la conocemos así. Okay. Esta es la forma como tú y yo conocemos esta palabra. ¿Ves? Es la palabra cis. Perdón, no lo voy a cambiar. Esta va a ser la palabra cismático. ¿Okay? Esta es una persona, mis hermanos, y muchas iglesias tienen problemas. Alguien que conoce la verdad, alguien que ha escuchado la verdad, alguien que ha oído la verdad, alguien que les ha enseñado la verdad, alguien que ha estado dentro de la comunión de la verdad. Alguien, mis hermanos, que ha comprendido lo que dice la palabra. De este tipo de personas está hablando. Cuando él dice en Tito capítulo 3 en versículo 10, dice al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. En ninguna parte de la Biblia dice mantenerlo a un lado, a la par, mis hermanos, o darle dos semanas de consejería, orar por él y que le tenga paciencia. No. En ninguna parte dice bien claro en Tito capítulo 3, dice al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchelo. Lamentablemente, yo he tenido que hacer eso. Yo he tenido que bregar con una persona que por años estaba en la iglesia, pero tomó la decisión, ¿ves?, de involucrarse en una iglesia herética, mis hermanos, con unas enseñanzas heréticas, y la quiso introducir dentro de la iglesia nuestra, conociendo lo que se le había enseñado en la verdad, en una época él estaba de acuerdo, mis hermanos, pero ahora él vino para tratar de introducir y seducir al pueblo con una enseñanza. Claro, lo advertí una vez, lo advertí la segunda vez, y la tercera vez le tuve que mostrar la puerta y explicarle a la iglesia el por qué se hizo.
Ahora, la palabra aquí, heréticos, es una palabra que significa cismático. Alguien, mis hermanos, esta es una persona que rompe la unidad. Una persona que rompe la unidad. Una persona, mis hermanos, una persona que es mentiroso. ¿Me comprende? Una persona que introduce. Es una persona que introduce, ¿ves? La discordia. Esta es una persona que sabe muy bien, que conoce muy bien, comprende muy bien lo que estás haciendo. Tiene una meta, tiene un objeto, es de entrar y dividir, mis hermanos, es dividir en los sentimientos y los pensamientos y la actitud y llegar al mero corazón de sus oyentes para literalmente cambiar su caminar de una dirección a otra dirección, al opuesto, a lo contrario. Cuando él dice aquí, en Tito capítulo 3, dice, al hombre que cause divisiones, Tito capítulo 3, versículo 10, que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchelo. Yo no tengo esa paciencia, mis hermanos, porque la Biblia me dice claramente lo que tengo que hacer, porque es un peligro, mis hermanos, es un virus que entra dentro de la iglesia, y ya que entra, tú tienes un problema más grande todavía, que tú vas a tener que enderezar inmediatamente. Tito tuvo que hablar. Este es el segundo principio, mis hermanos, que te quiero hablar. En tres formas: la explicación, la ilustración y la aplicación. Note bien en la explicación. La palabra hereía literalmente quiere decir escogiendo las propias ideas de uno mismo. Escogiendo las propias ideas de uno mismo. ¿Por qué? Porque viene con el propósito de romper la unidad. Él sabe que él es un mentiroso y él viene a introducir, mis hermanos, que la discordia. Esto es una persona escogiendo las propias ideas de uno mismo. Es lo que quiere decir hereía, mis hermanos. Cuando tú dices, y nunca he escuchado a una persona en la iglesia que dice, pero yo pienso, yo siento, en mi manera de pensar, en mi opinión, así yo lo veo, y tú no me cambias la manera de pensar. En ese caso ya se terminó toda la plática. No hay nada más que decir, mis hermanos. Y lo que tenemos que reconocer aquí, que lo que está diciendo, la palabra hereía, este es el segundo principio antes de entrar en el estudio de las doctrinas, mis hermanos. La palabra hereía literalmente quiere decir escogiendo las propias ideas de uno mismo, pero ahora se refiere a aquello que no es verdad. Ha escogido su propio pensamiento, sus propias ideas, mis hermanos, sabiendo que no es verdad. Aún la iglesia del Nuevo Testamento tenía falsos maestros o maestros heréticos que enseñaban doctrina errónea. Ya la iglesia ya se había sido invadida por estos maestros. Algunas epístolas fueron específicamente escritas para combatirlos a ellos. Por ejemplo, el libro de Gálatas. El libro de Gálatas se escribió con el propósito para contrarrestar las falsas enseñanzas. Segunda Tesalonicenses es otra epístola que se fue escrita con el propósito de combatir ¿qué? Las falsas enseñanzas. El apóstol Pablo amonestó a los romanos a que no se identificaran con aquellos que promovían enseñanzas divisivas y heréticas. Él lo dijo bien claro. Note bien lo que dice en Romanos capítulo 16, por favor. En Romanos capítulo 16, miren lo que él dice en versículo 17. Romanos 16, 17 dice esto, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis
de ellos. Escuchate lo que dice, escucharon, míralo bien, dice, mas os ruego, hermanos, Romanos 16, 17, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Falsedad doctrinal, mis hermanos, y prácticas erróneas están invadiendo la iglesia porque el que se encarga del púlpito ha fallado de defender la verdad. Pablo tuvo que amonestar sobre esto. Él amonestó a Tito y a que rechazara a los heréticos si ellos no respondían después de 2 llamadas de atención. Mira, una vez, 2 veces, ya no les regalo la tercera. Si viene con el mismo paquete de mentiras y falsas enseñanzas, ¿sabe qué? Expulsado de la iglesia. Y tuve que hacer eso dentro de mi propia iglesia donde yo estoy pastoreando, donde le hablé la verdad al tipo en particular de cara a cara, con amor, directo, firme, pero con amor. Y a pesar, insistía a enseñar algo falso, se lo presenté delante de toda la iglesia, donde la iglesia se puso de pie y le dieron la espalda y tuvo que marchar por la puerta. ¿Por qué? Tú y yo tenemos una tremenda responsabilidad de cuidar la verdad dentro de la iglesia. La iglesia debe ser el lugar donde tú y yo podemos oír y recibir la palabra de verdad. Quizás no en la comunidad, quizás no en el mundo, quizás no en las escuelas, quizás no en la universidad, quizás no en la política, quizás no en el sistema judicial, pero definitivamente el lugar donde se debe oír y escuchar la verdad, donde se debe de decir, aplicar y predicar la verdad, debe ser la iglesia. Y si no es, mis hermanos, la única cosa que tú puedes hacer, mira, es apagar las luces, cerrar la puerta, ir a vender periódicos. Porque hemos perdido, mis hermanos, hemos perdido la plataforma moral, la razón moral de existir. Perdón. Pablo está bien claro en lo que está diciendo aquí, en la amonestación que le escribió a Tito, cuando le dijo bien claro en Tito capítulo 3, se lo dijo bien claro, el que cause divisiones, se lo dijo bien claro, donde le dice, se lo dijo bien claro, y le dice, hey, esto no lo vamos a aceptar. Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchelo afuera, inmediatamente, mis hermanos. Juan, si ustedes se recuerdan de Juan, vete segunda de Juan, segunda de Juan, versículo 10. Segunda de Juan, miren lo que dice en versículo 10, por favor. Juan tuvo que advertir, él advirtió a que un herético no debía ser permitido dentro de la casa de un cristiano, ni siquiera en la casa de un cristiano. El 2 Juan, versículo 10 dice esto: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenidos. La Biblia está bien clara y la iglesia confundida, principalmente por el púlpito. Escucharme, hermanos, todos mis hermanos de todos los distintos países que están representando no solamente sus países, sus idiomas, sus dialectos, pero también representando todas sus iglesias. En cuanto todos supuestamente estamos representando al mismo Dios, de la misma verdad, supuestamente, mis hermanos, escuchadme, la palabra es bien clara y bien directa. El problema es que ya no tenemos los pantalones, ¿ves?, de ponernos los pantalones bien derechitos, mira, y hablar la verdad. No tenemos que ser cruel, no tenemos que ser maleducados, en ningún sentido. Pero sí, mis hermanos, tenemos que ser verdaderos en aplicar la palabra de Dios.
Mira bien, la ilustración. Vamos a ilustrar este principio. La ilustración, mira bien. No todos los que hacen una declaración doctrinal incorrecta es un herético. ¿Te recuerdas cuando Apolos fue instruido más profundamente en lo concerniente al Evangelio? Él creció y se hizo un líder cristiano poderoso. ¿Te recuerdas eso? Mira, Hechos capítulo 18. En Hechos capítulo 18, le quiero mostrar, por favor. En Hechos capítulo 18, mira lo que dice el versículo 24. Del 24 hasta, vamos, del versículo 24 hasta el 28. Hechos capítulo 18. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, hablando del Antiguo Testamento. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo del espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, dice la Biblia, mira bien, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, que es la parte sur de Corintio, perdón, la parte sur de Grecia. La parte sur de Grecia es conocida como Acaya, la región de Acaya, donde se encuentra la gran ciudad de Corintios. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora, quiero que usted muestre algo. No todos, y esta es la parte que tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. No todos que enseñan o dan una enseñanza falsa son heréticos. Es posible que son ignorantes en esa área específica. Es posible que no recibieron lo suficiente entrenamiento en esa área para poder enseñarla bien, compartirla bien. Ahora, te recuerda que te dije que al principio de este curso, que uno de los desafíos grandes de la iglesia hoy en día, en la iglesia moderna, más de 80% de los pastores que han entrado en un púlpito de una iglesia no tienen ni siquiera una hora formal de un entrenamiento formal bíblico. Ni una hora formal bíblica de entrenamiento. No lo tienen. ¿Quién sabe dónde están sacando sus enseñanzas? ¿Quién sabe dónde están sacando, mis hermanos, sus estudios? ¿Quién sabe qué mensaje están predicando? ¿Ves? Pero obviamente si no tienen el entrenamiento, mis hermanos, si no tienen el entrenamiento, obviamente van a enseñar algo, pero no va a ser la Biblia. Quizás un concepto de la Biblia, pero no va a ser la Biblia. Nosotros tenemos que tener mucha paciencia. Por esa razón, en el seminario estamos viajando por todas partes del mundo para entrenar, ¿ves?, a los siervos, a los varones de Dios, que se encuentran que no tienen ningún entrenamiento y se han lanzado a través de una red social, a través, mis hermanos, de lo que le han dicho o lo que ha escuchado. Y Apolos, por ejemplo, era un hombre poderoso en las Escrituras. El problema es que no tenía toda la verdad para cumplir sus enseñanzas, cumplir sus predicaciones, y fue Priscila. ¿Ves? Priscila y Aquila, que lo tomaron a la par, lo tomaron a un lado y lo entrenaron a él para que él pudiera continuar predicando y enseñando la palabra de Dios. Precisamente
lo que estamos haciendo aquí, precisamente lo que estamos haciendo en el seminario, precisamente lo que estamos haciendo con las enseñanzas doctrinales de la Biblia, mis hermanos. Para ayudar a la iglesia se tiene que, mis hermanos, reentrenar, escúchame bien, a los pastores que nunca han recibido ninguna enseñanza, ningún entrenamiento o no han recibido suficiente entrenamiento, suficiente enseñanza, o han sido mal instruidos completamente o han recibido nada. Apolo es un ejemplo en contraste de Himeneo. Por ejemplo, Himeneo y Fileto eran herejes cuando ellos rechazaron la verdad e hirieron a la fe de algunos creyentes. Mira, 2 Timoteo capítulo 2. En 2 Timoteo capítulo 2, por favor, aquí hay un contraste. Apolos en Hechos 18, muy diferente a lo que hicieron Himeneo y Fileto en 2 Timoteo capítulo 2, comenzando versículo 16. Mira bien, dice, mas evita profanas, mira lo que dice aquí, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. La iglesia, mira, desde el principio del nacimiento de la iglesia ha tenido que enfrentar falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles desde el principio de la iglesia. Y ahora es peor lo que tenemos hoy día. Porque el pueblo es llevado por la cosquilla de oídos, mis hermanos, de orejas, ¿ves? Porque ellos nunca han escuchado la verdad. Y el problema es nosotros somos el problema en los púlpitos. Por esa razón tenemos que tener mucho cuidado. No todos que dan una mala enseñanza son heréticos. Es posible que no recibieron suficiente entrenamiento o son ignorantes en esa área y están disparando. ¿Por qué razón? Pero están disparando. Note bien. La explicación, la ilustración, y ahora vamos a la explicación, ilustración, ahora vamos a la aplicación. ¿Cómo es que podemos aplicar este principio número 2? Bueno, de esta forma. Los cristianos deben tanto como les sea posible disociarse de cada hereje para no tener trabas en sus vidas cristianas. ¿Me escucharon? Los cristianos deben tanto como les sea posible disociarse de cada hereje para no tener trabas en sus vidas cristianas. Ahora, en lo práctico, ¿qué significa esto en lo práctico, mis hermanos? En lo práctico. Bueno, la verdad es, mira, vamos a ser honestos. Tú y yo no podemos controlar lo que la gente está escuchando en la radio o la televisión o ni siquiera en el internet. Eso es cierto, estamos de acuerdo. Pero el problema es que el pueblo nuestro está tan involucrado en esas 3 áreas en particular, ¿ves? Que cuando ellos vienen contigo a la iglesia ya vienen torcidos de muchas voces que han escuchado que han nombrado o mencionado el nombre de Jesús. Cuando yo lo estoy enseñando en la iglesia, le digo, mira, hermanos, tengan mucho cuidado a quien tú estás escuchando. Yo no te puedo detener la mano. No te puedo detener la mano, no te puedo detener de escuchar o ver la televisión o el internet. Yo comprendo eso, yo lo entiendo. Pero sí te voy a decir la verdad. Ustedes están escuchando un montón de falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Y la aplicación de esta enseñanza a mí me dice, mis hermanos, bien claro, me lo dice bien claro.
¿Ves? Que los cristianos deben tanto como les sea posible disociarse de cada hereje para no tener trabas en sus vidas cristianas. Y cuando los hermanos me vienen y me dicen, mire, hermano pastor, yo estaba escuchando fulano de tal en la televisión y fulano de tal dijo esto, él dijo así, así, así. ¿Qué tú piensas? Primeramente, yo no lo estaba escuchando. 1. 2, lo que él dice a mí no me importa. 3, yo no tengo ninguna opinión. ¿Ves? Porque yo no lo escuché directamente. Pero según la pregunta suya, ni tiene sentido la pregunta, ni siquiera el contenido de lo que tú me estás compartiendo. Si tú realmente quieres entender lo que él quiso decir, hable con él. Yo te estoy enseñando la verdad de la palabra de Dios y tú insistes en escuchar las mentiras. Tú debes disociarse de escuchar a falsos maestros. Si tú mismo te vas a proteger y a su familia también. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? No estoy tratando de ser cruel, porque no se trata de eso, mis hermanos. No se trata de eso en ningún sentido, por favor. Ahora, vamos con el siguiente, por favor. Este va a ser, mis hermanos, el principio número 3. Dobles, ¿ok? Va a ser dobles verdades. Este va a ser el principio número 3. Dobles verdades. Le quiero pedir, mis hermanos, que abren sus Biblias en Juan. Capítulo 21, versículo 18. Juan, dobles verdades. ¿Qué significa doble verdad? Este va a ser el tercer principio en cuanto tú y yo vamos a estudiar. Bueno, en Juan capítulo 21, aquí yo creo que usted haya conmigo, ¿ves?, un concepto que es importantísimo para comprender. Mira lo que él dice. Juan, el Señor y el Juan y el Señor, ¿ves?, está hablando aquí con Pedro. Vamos de versículo 15. En Juan capítulo 21 de versículo 15 para ponerlo en su contexto. Dice, cuando hicieron comida, Jesús dijo a Simón Pedro. Sabemos que Jesús está hablando. ¿Y a quién se está dirigiendo? A Pedro. Dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas para más que a estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle a la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora, versículo 18. De cierto te digo, cuando era más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirán otro, y te llevará a donde no quieras. Mira bien lo que está haciendo. Él dice, de cierto, en verdad y en verdad. Este es lo que se nombra dobles verdades. Y esto sucede continuamente en las Escrituras. Cada vez que tú ves una doble verdad, ¿ves?, una doble verdad es importante porque es una declaración enfática. Es una declaración enfática de la verdad, punto. Mírala, ahora vamos a darle la explicación. ¿Qué es una doble verdad o el concepto de una doble verdad? 25 veces en el Evangelio de Juan, solamente en el Evangelio de Juan, Jesús usaba la expresión de cierto, en verdad y en verdad. ¿Para qué? Para introducir un concepto que el oyente puede que tenga una dificultad creyendo. Al principio,
no lo agarra. A principio le cuesta a comprender qué es lo que me dijo. ¿Cuántas veces tú estás enseñando en la iglesia y tú puedes ver los ojos, las fachadas, las caras de los hermanos, y ellos están perplejos? Y están, ¿qué dijiste, pastor? De cierto, en verdad, es una enseñanza enfática en cual tú la vas a explicar porque le está costando a mis hermanos, a los hermanos, a aceptar o entender. Esta expresión de cierto, en verdad, doble verdades, mis hermanos, esta es una expresión intensa, enfatizo que lo que estaba siendo dicho era verdad, así como Dios es verdad. Aunque tú no lo comprendes y aunque al principio te cuesta, es una verdad que tú no puedes cambiar. En el Antiguo Testamento, una persona que tal vez podía ser puesta en duda, usaba tal expresión, ¿para qué? Para insistir que él estaba diciendo la verdad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando él dice en el libro de Números, en capítulo 5, en Números capítulo 5, mira bien, mira lo que él dice aquí, un ejemplo de esto. Y se usa mucho, y muchas veces ustedes lo usan y ni se dan cuenta que lo están usando, a pesar que lo usan mal, pero no, ni siquiera se dan cuenta. Por ejemplo, en número 5, en versículo, vamos de versículo 19, por ejemplo, en Números capítulo 5, versículo 19, y el sacerdote la conjurará y le dijera, ¿ves? La conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre sea de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y has cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y tu vientre se hinche. Y estas aguas dan maldición en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. Note bien, ella estaba tan segura, ¿ves? Tan segura que estaba diciendo la verdad, que ella dijo: amén, amén. Una doble verdad. Haz lo que ustedes tienen que hacer, hagan lo que van a hacer, pero yo estoy diciendo absolutamente la verdad. Doble verdades. Y estas son importantísimas porque no son negociables. Cada vez que tú ves esto en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, de cierto, amén, amén, sea, que sí, mis hermanos. Tú vas a notar esto continuamente en las Escrituras. En una doble verdad es un dicho enfático que es cierto, así es la cosa, mis hermanos. Ahora, en la ilustración, en el Nuevo Testamento, Pedro confiesa que él encontró algunas de las epístolas de Pablo muy difíciles de comprender. Aún así, él las aceptó con las otras escrituras. ¿Te recuerdas en 2 de Pedro? En 2 de Pedro capítulo 3, note bien conmigo, por favor. En capítulo 3, y al fin de ese capítulo, mire lo que él dice. Mire cómo lo dice de una forma bien distinta. Porque le dijo en 2 Pedro capítulo 3, porque al principio le costó a Pedro comprender qué es lo que estaba diciendo él. Ahora Pedro llega a un momento donde se le está iluminando, ¿ve?, su entendimiento, su alma, de la certeza de lo que enseñó Pablo era cierto, a pesar que al principio le costó a él a comprenderlo. En 2 Pedro capítulo 3, en versículo 15, dice esto, dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación,
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que te ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las obras escritas, las otras escrituras, para su propia perdición. Las dobles verdades son importantísimas, a pesar que tú no entiendes. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la aplicación práctica de esta subdoctrina, de este principio, mis hermanos, de las dobles verdades? La aplicación es sencilla. Cuando un cristiano se acerca a la Biblia, él debe hacerlo con una decisión de creer toda la palabra de Dios y no solo parte de esta. Escucharme bien. Cuando un cristiano se acerca a la Biblia, él debe hacerlo con una decisión de creer toda la palabra de Dios y no solo parte de ella. ¿Me comprende? Esa es la aplicación, mis hermanos, de este principio. Ahora, hay un cuarto principio. Número 4. Vamos al número 4 aquí. Y este es el cuarto principio antes de entrar oficialmente en la enseñanza de las doctrinas. Esta se va a nombrar, número 4 va a ser fe. Definición. Fe, definición. Vamos, mis hermanos. Vamos a ir a Romanos 1:17. En Romanos capítulo 1, versículo 17, por favor. Todos conocemos la escritura muy conocida. Vamos a hablar de fe y definir esta fe. Este va a ser el cuarto principio. Mira bien, en Romanos capítulo 1, lo que dice en versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora lo que queremos hacer es tratar de comprender qué es fe, pero la queremos comprender en una manera práctica, ¿entiende? La doctrina tiene que ser práctica, la doctrina tiene que ser comprensible, algo que tú y yo podemos palpar, algo que podemos comprender, algo que podemos caminar en la vida cotidiana. Esa es la importancia de la doctrina dentro de la iglesia, la doctrina bíblica. Yo no estoy hablando de la doctrina eclesiástica. No estoy hablando de la doctrina de las iglesias y sus propias interpretaciones. Ese es el paquete en cuanto ustedes se encuentran en todas sus iglesias en cuales están representadas. Mira, todas las iglesias y la gran distinción y diferencia que existe entre este grupo, mis hermanos. Aquí tenemos pentecostales, carismáticos, presbiterianos, metodistas, bautistas. Aquí hay de todo. ¿Ves? No estamos aquí para entrar en la polémica eclesiástica, estamos entrando qué es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia, mis hermanos? Vamos a definir fe conforme a la Biblia, mis hermanos, por favor. Hay 6 clases de expresiones de fe. Hay 6 clases de expresiones de fe. ¿Me entiende? Hay 6. Clases de expresiones de fe. Hay 6.
y ellas ocurren en las Escrituras. La primera, la que queremos hablar, es la fe doctrinal. Esta va a ser la primera. Fe doctrinal. La fe doctrinal, mis hermanos. ¿Ves? ¿Ves? Vamos a hablar, ¿ves? Y la segunda va a ser la fe salvadora. La tercera va a ser la fe justificadora. Número 4 va a ser la fe interior, ¿no? La fe interior. Número 5 va a ser la fe diaria. Fe y número 6 va a ser la fe, el don de fe, ¿ok? Va a ser el don de fe, ¿ok? Ahora, quiero que usted conmigo, por favor, vamos a estudiar estos 6 juntos para ver qué es lo que dice la palabra del Señor. La fe doctrinal, mis hermanos. Y mira bien lo que dice la palabra del Señor. La fe doctrinal llamada la fe. Mucha gente dice, yo tengo fe. Pero bíblicamente, ¿qué es lo que están diciendo ellos? ¿Qué es lo que ellos han dicho? ¿Qué es lo que están tratando de decir, mis hermanos? Eso es lo que queremos saber. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? ¿Qué es lo que ellos están indicando? ¿Qué es lo que ellos quieren decir, mis hermanos? Mira bien. Dice, la fe doctrinal es una cosa, la fe salvadora es otra cosa, la fe justificadora es otra cosa, la fe interior, la fe diaria y el don de fe. La primera es la fe, ¿ves? Por decirlo así, ¿ves? La fe, ¿ves? Es esta, ¿ves? La fe se refiere al contenido, mis hermanos, de la fe creencia cristiana. El contenido, ¿te recuerda la palabra didascalía? ¿Ves? ¿Te recuerda? Es el contenido de la fe cristiana. En otras palabras, la fe escritural, la fe bíblica. La fe escritural, la fe que está escrita y ha sido afirmada por el Espíritu Santo cuando se escribió las Escrituras. La fe es la fe doctrinal. Note bien conmigo Judas en versículo 3. Judas en versículo 3, por favor. Vete al libro de Judas en versículo 3 donde dice esto. Amados, por la gran solicitud que tenían de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirnos exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Bueno, tú tienes que comprender que Judas, para entender el libro de Judas, tiene que estudiar 2 libros juntos. Segunda de Pedro y Judas, en esa orden. En segunda de Pedro, Pedro está haciendo un llamado. Él está haciendo un llamado, haciendo una advertencia. Y la advertencia es que los falsos maestros, la falsa enseñanza están en camino así a la iglesia. Están en camino así a la iglesia.
Pedro pudo ver que con el tiempo iban a entrar los falsos maestros, iban a entrar los falsos apóstoles, iban a entrar los falsos profetas, ellos iban a entrar con su falsa enseñanza. Pedro, en 2 Pedro, él está advirtiendo, haciendo un llamado a toda la iglesia: tenga cuidado por la fe doctrinal. Judas, él ya no está diciendo que está por camino. Judas está gritando: ya la falsa enseñanza ya está, ya la falsa enseñanza entró en la iglesia, ya estamos empapeados con las falsas enseñanzas. ¿De qué? Pues porque la fe ha sido atacada. ¿Qué? La fe doctrinal. Aquí dice en Judas 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, porque ese era el tema que él iba a hablar. Pero cuando él vio que lo que dijo Pedro en 2 Pedro, que las falsas enseñanzas estaban en camino, Judas está gritando: ya está. Entró por la puerta enfrente, por la puerta de atrás, por las ventanas, ya está aquí. Y le dice: más me ha sido necesario escribirlos, exhortándonos que contendáis, pelear ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Comprende lo que estoy diciendo aquí? ¿Ves? Aunque la salvación, mis hermanos, de sus destinarios no corría peligro, ciertos falsos maestros que predicaban y vivían en la práctica un evangelio falso, habían logrado desviar, mis hermanos, a los que necesitaban oír el evangelio verdadero. Y eso es precisamente lo que está pasando hoy en día. Por esa razón, si ustedes se recuerdan, le habían dicho a ustedes: usted ya no es la única voz en la iglesia. Usted es una entre muchas voces en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que ustedes tienen ahora es una múltiple de personas hablando de la palabra, o un segmento o un elemento o una versión de la palabra en la radio, internet, mis hermanos, y por la televisión. Los hermanos están escuchando un montón de personas confundidas de lo que dice la palabra, y cuando llegan contigo, usted solamente es una sola voz entre muchas voces. Usted ha perdido dos cosas: la autoridad y la credibilidad, porque ya eres solamente uno entre muchos. Uno entre muchos. Judas está gritando que la fe doctrinal, mis hermanos, ha sido atacada. Pedro dijo que se iba a atacar. Judas dijo: ya está atacada. La fe doctrinal es, ¿ves? Cuando tenemos que definir bien de qué fe estamos hablando. Ahora vamos, mis hermanos, a la segunda: la fe salvadora. Esta fue Judas 3. La fe salvadora va a ser Hechos Hechos 16, versículo 31. Abre su Biblia en Hechos 16, 31. Vamos a ponerlo en su contexto, por favor. Sabiendo que, si ustedes se recuerdan muy bien, que Pablo y Silas, ellos estuvieron en Derbe, estuvieron en Listra. Lo corrieron ahí de predicar la verdad, la palabra de Dios, y luego llegan a Filipos y son encarcelados en Filipos. Esta es la historia. Vamos a ponerlo en su contexto completo. Amén. Mira bien. Vamos a ver, para ponerlo en su contexto, vamos... Versículo 16.
Hechos capítulo 16 hasta el 31. Vamos a ponerle un contexto para entenderte. Recuerda que tenemos que comprender quién está hablando, a quién se está dirigiendo, ¿ves? Qué es lo que se dijo, mis hermanos, cómo se dijo, y por qué se dijo. Es importante comprender eso, ¿ves? Y la Biblia está escrita en párrafos, no son versículos aislados. Estos son párrafos. Es importante entender eso. En Hechos capítulo 16, comenzando con versículo 16, y estamos hablando de la fe salvadora. La fe salvadora. Dice esto. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, que Pablo se molestó. A este se volvió y le dijo el Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esta es la escena de lo que está pasando. Versículo 19. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al forro ante las autoridades. ¿Por qué lo llevaron ahí? Porque él reprendió un demonio, el demonio salió de la muchacha y sus amos perdieron la habilidad de ganarse dinero con sus falsas predicas, ¿ves? Y profecías. Y dice en versículo 20, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Obviamente Pablo y Silas eran ¿qué? Romanos, pero eran judíos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con barras. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase en seguridad. El cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Aquí tenemos, sabemos la escena, ¿no? Ellos están encerrados, encarcelados, está bien claro. Están en la parte más al fondo, ¿ves? de la cárcel, ¿no? Si aquí está la entrada de la cárcel, ¿no? Aquí está la entrada, ¿ves? Pablo y Silas se encontraban acá atrás, ¿ves? Acá atrás se encontraban encerrados, en la parte más al fondo. Aquí está, mis hermanos, la entrada y el portón. Eso dice la Biblia. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos no eran los únicos. Ellos están cantando. Mire bien. Ellos están cantando y le dice esto lo siguiente. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas del cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Le dijo aquí bien claro: y serás salvo tú y tu casa. Okay.
Vamos a ser bien claro aquí. Este es un incidente específico, primeramente. Pero hay un principio bíblico. No se te me pierde en la explicación aquí. Aquí tenemos un carcelero que se quiso matar pensando que los presos se habían ido. Pero sabemos que todos ellos estaban todavía adentro, incluso Pablo y Silas. El problema que tenía el carcelero es que la puerta se había caído por causa del terremoto. Pero él no podía comprobar que nadie se había escapado, porque las autoridades no mantenían un registro exacto de cuántos estaban ahí. El momento que él vio que se cayó, él sabía que lo iban a matar, porque el carcelero, el problema es, los romanos eran bien astutos, muy astutos. Los romanos sabían muy bien cómo controlar, a los carceleros y también a los que estaban presos. Si alguien se escapaba, el carcelero pagaba con el precio de su vida, no solamente de su vida, pero la vida de su familia. Ahora sabe por qué los carceleros eran cruel y los carceleros aseguraban que nadie se escapaba. Porque no era solamente la vida de ellos, pero la vida de su familia que estaba a riesgo. Este es un incidente bien específico donde el carcelero le hace la pregunta, cuando él ve que nadie se ha escapado, pero él no puede comprobar que nadie se ha escapado, él hace la pregunta, ¿qué es lo que yo debo de hacer para ser salvo? Mira bien, mira la pregunta aquí. Dice, y sacándole dijo, señores, en versículo 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, él quiere salvar su vida de las manos del carcelero. Pablo le dice no solamente de las manos del carcelero, pero también de las manos de Dios, de no tener que enfrentar el infierno. Aquí tenemos una doble aplicación de una interpretación de la Biblia. Y le dice a él, en versículo 31, le dice, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Aquí es algo bien específico, que Pablo, el carcelero le hace una pregunta de otra dimensión a Pablo y Pedro, pero Pablo le responde de otra dimensión de qué significa ser salvo. La fe salvadora, mis hermanos, en cual se le aplica aquí es creer en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Aquí tenemos una enseñanza bien específica con una aplicación muy reducida a una situación específica, pero tenemos una aplicación más amplia, que es que creer en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos.